Y bien, pues bueno, como les adelanté, Tere pues es productora de cine y tiene una larga trayectoria. Fue egresada de la licenciatura en comunicación por la UABC aquí en Tijuana. Ha colaborado como reportera cultural y la Gaceta Universitaria en esa ciudad, produciendo reportajes audiovisuales y textos informativos. Ha laborado en el área docente, editorial, organizacional de la comunicación. Desde el 2004 ha participado en la realización de cortos y largometrajes de ficción, documentales y videos musicales. En publicidad se ha desempeñado como productora y coordinadora de producción para marcas como Chevrolet, Sam's Club, Toyota, Chevron, Boeing, Del Valle, HP y Coca-Cola, entre otras. Ha producido una veintena de largometrajes, cortos y series, tanto de ficción como documental. Parte de las películas que ha producido han sido galardonadas por importantes. Solamente menciono algunas de ellas. Todavía pues hay trabajos en postproducción, ¿no? Y trabajos en progreso, pero entre algunos trabajos que han tenido diversos premios, pues fue productora ejecutiva de Nocturno del director Luis Ayllón, de 2016, ganador de Mejor Película en el UK Film Festival 2016, selección oficial en el 32 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, nominado al World Fiction Award de Los Ángeles Film Festival en 2017, parte del 37 Foro Internacional del Cine de la Cineteca Nacional. Entonces son algunos festivales y me parece bien importante que los vayamos ubicando, ¿no? Y estas muestras de cine en donde al final tienen esta salida y esta posibilidad los trabajos que se realizan. Se desempeñó como coordinadora de producción en set de El sueño del Maracame, del director Federico Cecchetti, en 2016. Esta película fue ganadora del Ariel a Mejor Ópera Prima en 2017. Se desempeñó como productora de Of Kites and Borders, de la directora Yolanda Pivida, en una coproducción España, Estados Unidos, México. Galardonado como Mejor Documental en el Havana Film Festival, New York, 2014, Mejor Largometraje Mexicano en DocsDF 2013 y Mejor Documental en el San Diego Film Festival, heladito, ¿no? En 2013. Fungió como productora asociada, productora director Antonio Gómez Esparza, una coproducción España-Estados Unidos-México, en 2012. Fue ganador también del premio de la Semana de la Crítica en Cannes en 2012, el Golden y Silver Gateway, Festival Internacional de Cine de Bombay, 2012, Mejor Película, Festival del Cine de Cine Nuevo de Montreal, entre otros premios, ¿no? Entonces, pues, como pueden ver, las películas han tenido también un circuito en festivales y pues es importante, ¿no? Irlos identificando. Actualmente, Tere es productora en línea de Difuso, un cortometraje de ficción dirigido por Paulina Urreta, con apoyo del IMCINE, ¿no? Es uno de estos proyectos que ganó pues el financiamiento y es pues vaya este trabajo con el que Tere regresa al ruedo y a trabajar en pandemia. Entonces nos va a platicar sobre esa experiencia y sobre las diversas fases de producción, ¿no? Entonces, pues tenemos por ahí una guía de preguntitas para poder ir aterrizando pues esta parte, ¿no? De las posibles inquietudes, pero de nuevo, si ustedes tienen, pidan el micrófono y podemos ir continuando la conversación, ¿no? Entonces, Tere, como platicábamos, me gustaría que nos pudieras contar tu experiencia y trabajo de producción en las condiciones actuales de la contingencia por COVID-19, en estas distintas fases de la producción, ¿no? Si estás participando en este proyecto desde el desarrollo, si entras en la post, ¿no? ¿En qué momento entras? Y en ese sentido, pues las características, ¿no? De tu trabajo. Ok. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Viviana. Hola a todos. Espero poder ser de ayuda con dudas o inquietudes que tengan sobre la producción. Pues sí, yo regreso a trabajar después de una pausa algo prolongada pues por maternidad. Regreso a trabajar en este cortometraje
que es producido por el IMCINE, y yo entro pues en la etapa de preproducción, con una preproducción bastante, pues con bastante anticipación. Inicialmente estaban programadas las fechas de rodaje en diciembre del año pasado, pero por motivos de logística, de locación, tuvimos que moverlo hacia enero de este año. Y pues bueno, de entrada fue pues muy emocionante para mí poder volver a trabajar después de esta pausa, ¿no? Entonces, en primera instancia, eso fue como pues lo primero que me viene ahora, ¿no? Trabajar en este cortometraje, pues muy emocionante, porque era regresar nuevamente a filmar y a preparar, pero después, pues nervios, ¿no? Pues por las condiciones actuales. Creo que fue muy, muy bueno poder tener como suficiente tiempo de preparación para poder, pues, justo tocar como, pues, todas las variables, ¿no? Que podrían presentarse, y preparar muy bien el tema de los protocolos por COVID, ¿no? Sí, creo que nosotros veníamos, pues como nosotros el equipo pues de producción del corto, veníamos o estábamos como en un momento quizá de confianza, en el que pues teníamos varios meses con un semáforo epidemiológico en la ciudad de naranja, entonces pues parecía más bien como amarillo, casi verde. Entonces estábamos muy confiados en ese sentido, y cuando movimos las fechas a enero, pues sí pensamos como en esta ola, o en esta ola de repunte de la epidemia, pero no lo consideramos como pues tan fuerte, no imaginamos que iba a estar tan fuerte como estuvo acá en la ciudad. Entonces, pues sí, o sea, fue un momento un poco, pues, de mucha tensión, la verdad. Tuvimos que posponer nuevamente fechas, porque el rodaje en enero, pues, estaba planeado para el mediados de enero, pero justo fue como el momento, pues, de repunte más alto de contagios acá en la ciudad. La capacidad hospitalaria estaba, pues, casi a tope. Entonces sí fue, pues, muy angustiante, muy tenso, porque pues la directora no quería cambiar fechas, pero creo que sí, creo que fue una muy buena decisión, y al final de cuentas lo tuvimos que mover, ¿no? Pues para febrero, pero estábamos, o sea, un poco inciertos, no podíamos tener una fecha clara, porque no sabíamos en realidad cuándo íbamos a poder filmar. Cuando el semáforo aquí en la ciudad está cambia a rojo, pues la comisión de filmaciones para todos los permisos y avisos para filmar. Entonces no podíamos tener como unas fechas claras, ¿no? O sea, nuestra instrucción era, bueno, en cuanto nos digan en la ciudad que se puede filmar, filmamos. Y así fue. Y bueno, logramos filmar hace poquito, ¿no? Hace 2 semanas. Y creo que fue pues la mejor decisión, porque justo como los índices de contagio bajaron bastante, los hospitales pues volvieron a tener suficiente espacio, pero sí fue un momento pues muy, muy tenso, ¿no? Y creo que pues es importante también que consideren todas las variables, y bueno, que siempre la salud y la seguridad de la gente es lo principal, ¿no? Tere, si pudieras platicarnos las características del proyecto, la sinopsis, incluso el tema del reparto, ¿no? También que tienen por ahí Sí. un personaje vulnerable. Sí, las características del proyecto eran pues bastante amigables desde la preparación, pues, ¿no? Era una sola locación, pocos personajes,
pero al mismo tiempo, pues nuestra protagonista es una persona adulta mayor, entonces eso también nos hacía, pues, hacer mucho más hincapié, ¿no? Como en este sentido de la seguridad y de los protocolos. Bueno, el cortometraje es un retrato de una persona mayor, de una, pues, abuela que está sola, que fue viuda recientemente y pues vive sus días y su cotidianidad, pues en soledad y un poco como en cierto abandono, ¿no? Como de sus familiares cercanos. Entonces, bueno, es un retrato de eso, es un poco, creo que es un poco triste, pero, pero bueno, en términos de producción, eso era, repito, como hasta cierto punto, pues amigable en el sentido de que con todos los protocolos COVID, pues era mucho más accesible poder, pues, contar con un crew así lo más pequeño posible, poder pues limitar la movilidad de cada uno de los integrantes del crew y del talento. Bueno, eso me refiero como a que pues que no tuvieran que usar transporte público, por ejemplo, pues, ¿no? Tratamos de que su movilidad y su traslado a la locación fuera siempre en vehículos particulares o con algún servicio de transportación privada. Y bueno, regresando un poquito como al tema de creo que es importante mencionar que, pues, que el productor o los productores tienen como esta responsabilidad de que tienen que poner todas las cosas sobre la mesa, tienen que tratar de disminuir lo más posible todos los riesgos, hablando como ahora en estos, pues como en esta situación extraordinaria, ¿no? En la que tenemos que, pues, trabajar y preparar y seguir haciendo proyectos y tal, pero, pero pues sí, hay que estar evaluando todo el tiempo todos los riesgos, ¿no? Y tratar de que esos riesgos sean los mínimos posibles. Entonces, pues sí. Oye, y ya que nos comentas que entraste en la postproducción, en la preproducción, perdón, ¿qué onda con el casting, no? Como hubo casting, la directora ya tenía desde el inicio personal. ¿Cómo sucedió, no? Si fue en línea, el tema del scouting, la locación, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, parte de los protocolos, pues, nacionales, internacionales, ahora con la COVID es, pues, que todo se haga, pues, a distancia, ¿no? O de manera remota, virtual. Entonces, pues sí, todo se tuvo que hacer así y por ejemplo, para el casting, pues estuvieron, no había actores, predeterminados, o sea, todos se buscaron y fue así, de manera virtual, las primeras pláticas, los acercamientos, las conversaciones, todo fue, pues, de manera remota. Una vez seleccionados a los personajes, con la actriz principal, pues sí hubo un par de reuniones presenciales con la directora, entre ella y la directora, pero igual, o sea, todas las reuniones, toda la preparación, todas las juntas de preproducción, todo fue de manera remota, de manera virtual. El scouting es la locación ya era conocida por la directora, era pues de un amigo de ella cercano. De todas formas, buscamos como otras alternativas para tener otras opciones y esas fueron
pues no hubo una visita, pero ya, o sea, después de haber revisado fotografías, ¿no? Como de las demás opciones. Entonces, la que gustaba o las que gustaban, pues sí se iban a visitar solamente primero para que lo conocieran, pues la directora y el fotógrafo. Y bueno, ya una vez que se seleccionó la locación para los scoutings técnicos, pues se hicieron varios, creo que se hicieron 3, porque no íbamos todos, ¿no? O sea, por lo regular el scouting pues es un solo día en el que visitas la locación y vas como con todo el equipo y toda la gente que tiene que estar, que por lo regular suelen ser pues varias personas, ¿no? Como cabezas de departamento. En este caso, pues no queríamos que hubiera demasiada gente en la locación como en esa visita, entonces tuvimos que partirla, ¿no? Hicimos 3 visitas y ¿qué más? Por ejemplo, el vestuario, arte, toda como la primera búsqueda fue siempre de manera virtual y se dejaban como hasta el final los viajes o las visitas que se tuvieran que hacer de manera presencial para que solo fuera una, ¿no? O las menores posibles. ¿Qué más? Sí, bueno, creo que ya han estado revisando protocolos. Creo que, bueno, dependiendo también de las características del proyecto, luego hay pues procedimientos que son, o sea, muy meticulosos y dependiendo, insisto, del tamaño de la producción, pues son como diferentes actividades que se tienen que realizar, ¿no? Por ejemplo, por ahí, pues las grandes producciones luego manejan una especie como de pases que cada miembro del crew debe de tener dependiendo de lo que haga, ¿no? De la actividad que tenga que hacer. Entonces, lo manejan como por colores. Entonces, hay como los que tienen que estar forzosamente en set, pues tienen cierto color y pueden ingresar hasta el set. Los que a lo mejor solo hacen trabajo de escritorio, ellos no tienen como ese pase al set, sino que tienen otro color que se delimita así perimetralmente en el lugar, ¿no? de rodaje. En nuestro caso, pues sí, como nos preocupaba bastante, pues que nuestra protagonista es población vulnerable, incluso algunos miembros del crew también lo eran, ya había habido pérdidas, ¿no? De familiares en miembros del crew. Quisimos que fuera como muy estricto, pero bueno, por las condiciones de la locación y que éramos muy pocos también en crew, pues no, o sea, nos limitamos simplemente a que el equipo de protección fuera obligatorio, que no se movieran o que no nos moviéramos en transporte público, la desinfección a la entrada y salida de la locación de todos los miembros. Y pues básicamente eso. Bueno, algo muy importante también en los protocolos es la parte de la alimentación. La alimentación tiene que ser, bueno, en nuestro caso lo hicimos pues al aire libre. No se permitía que se cocinara o se prepararan los alimentos ahí, sino que nos los llevaban ya preparados, como en box lunch. Y bueno, sí se comía al aire libre, pero no podía, o sea, es muy difícil, por ejemplo, que ahorita en las producciones tu alimentación pues pueda preparar ahí, o que haya buffet, o que, ¿no? Como las condiciones más convencionales, pues ya esos pues ya no son posibles ahora, ¿no? Sí. ¿Qué más? No sé si tengan por ahí alguna otra preguntilla o algo que se me esté pasando.
Sí, podemos retomar la parte de los protocolos que consultaste, pero también quería anunciarte que nos está acompañando el coordinador de la ingeniería en multimedia, que es el maestro Carlos Vidrio también. Entonces, pues eso, ¿no? Para presentarlo. No Muy sé si bien. quieres Compañera, agregar algo. continuamos. Buenos días, muchas gracias, compañera Tere García, por su presencia. Prefiero no interrumpir y al final platicamos, ¿va? Muchas gracias, aquí ando. Muy bien, de acuerdo. Buenísimo, gracias. Sí, Tere, pues si quisieras platicarnos esta parte de los protocolos que consultaste, incluso a lo mejor el tema como de más informal, como cómo consigues esta información para visualizarte en la producción, ¿no? A lo mejor que hayas consultado con otros productores o qué protocolos tienes, ¿no? En la Ciudad de México que ayer platicábamos, ¿no? Es como toda una industria que, por ejemplo, no te permite rodar, no te da los permisos en semáforo, ¿no? O sea, pero eso, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para poder preparar la cancha de la producción? ¿Cuáles fueron tus recursos, ¿no? Para irla visualizando. Sí, bueno, desde el año pasado que se reanudaron actividades en la industria audiovisual acá en la ciudad, pues desde la Comisión de Filmaciones hasta las asociaciones de producción locales, se dieron pues a la buena tarea de publicar protocolos, ¿no? Y eran, o son más bien, pues textos bastante extensos, como muy detallados, muy meticulosos para cada uno de los departamentos. Y bueno, pues desde entonces, pues uno se había estado como informando y revisando, porque pues la verdad es que sí había pues mucho nerviosismo, mucha angustia, ¿no? Como por pues como por la enfermedad misma y pues cómo iba a ser ahora el regreso al trabajo, pues, ¿no? O sea, tomando en cuenta pues que teníamos que tener como estas medidas pues de salud, o que las autoridades de salud han estado pues publicando y recordando siempre. Entonces, pues sí, o sea, te vas revisando y vas actualizándote tú también con esa información que se va publicando. Hay también, bueno, en nuestro caso también, pues sí, armamos como el protocolo un poco diseñado específicamente para las características de nuestra producción, obviamente basándonos en estos protocolos pues más grandes. El Instituto Mexicano del Seguro Social también tiene pues mucho material e información en su página, tiene cursos también que da en línea que son gratuitos para el regreso seguro al trabajo. Los revisamos y los estuvimos recomendando también para nuestro crew. Y también hay un organismo internacional, híjole, ahora no recuerdo el nombre, pero igual se los paso en un ratito, que es justo también igualmente da como la información y da cursos también gratuitos en línea para el regreso seguro ya específicamente de las producciones audiovisuales. Entonces, pues como ese material estuvimos revisando, lo estuvimos también recomendando pues para que todos los miembros del club tuviéramos como un poco la misma información, estuviéramos como en el mismo canal. Ayudó bastante también pues que digo, no es que nosotros reanudáramos o estuviéramos filmando inmediatamente después de la pausa que hubo, pues de la pausa general, digamos, ¿no? Ya había como bastantes meses previos en los que la gente pues ya había regresado a trabajar, ya les había tocado como estar en varios rodajes de todas las características, entonces ya la gente también ya tenía mucha noción, ¿no? Como de todos estos protocolos y actividades. Digamos que eso no fue complicado, pero sí es importante pues estar, pues que no se te olvide, es que creo que es fácil que justo cuando tomas otra vez como el ritmo de trabajo,
pues puede ser que de repente se te olvide, ¿no? Como que si entras como en una cápsula, en la que pues te confías un poco porque, bueno, también es importante mencionar que es requisito pues tener una prueba, ¿no? PCR, por ejemplo, previa al rodaje. Entonces, creo que puede ser fácil decir, bueno, ya todos nos hicimos pruebas, estamos negativos todos y empezar un poco como a relajar, ¿no? A relajar medidas, a relajar como estas actividades protocolarias y más cuando vas como terminas un proyecto y sigues otro y sigues, ¿sabes? Como que no tienes una pausa, entonces entras como a un ritmo de trabajo en el que es fácil luego que te relajes, ¿no? Como en cuanto a las medidas. Entonces, creo que sí es importante, o sea, como pues como producción estar recordando todo el tiempo, pues, ¿no? Y estar, sí, o sea, señalando, armando tus protocolos, actualizándolos, adaptándolos a las características de tu rodaje, alimentándolos todo el tiempo. Entonces, pues sí, creo que sí, eso es muy importante. Estar también pues informándote y actualizándote también respecto a la misma enfermedad, ¿no? Como el mismo virus, siempre informándote pues de las fuentes idóneas, ¿no? Como de las fuentes confiables de la OMS o de la Organización Panamericana, o sea, información académica, pero científica también, ¿no? O sea, desafortunadamente luego también hay mucha información pues errónea y falsa y tal, entonces creo que es importante mantenerse como actualizado, informado, pero de las fuentes correctas. ¿Cómo fue tu experiencia del primer día de rodaje? ¿No? Esto de ya, ¿no? Regresar al contacto, a la cercanía, al trabajo. ¿Tuvieron policía COVID? ¿Cuántas horas de trabajo se echaron? ¿Cumplieron con los horarios? ¿Cómo estuvo esa parte? Pues creo que siempre la parte en la que estás preparando y estás planeando, creo que es como la que, bueno, en mi caso fue como más tensa y de más nerviosismo, ¿no? Porque justo estás evaluando todos los riesgos y todas pues las posibles cosas que pueden pasar, ¿no? Pero bueno, una vez que tienes como este tiempo importante de planear y evaluar y tal, pues ya tú vas tomando todas las medidas necesarias, ¿no? Como mencionaba hace rato, para disminuir todos los riesgos posibles. Entonces, pues ya que tienes ahora sí que todo seteado o todo listo, pues creo que ya te puedes relajar y disfrutar, ¿no? Como el regreso a filmar o estar ahí en rodaje. Entonces, al menos a mí me pasó, pues porque creo que tomamos buenas medidas, entonces, y bueno, ya después con el seguimiento que se le da después del rodaje, creo que la libramos, entonces eso también está bueno, ¿no? Como decir, bueno, tomamos una buena decisión en cambiar, porque pues ya teníamos todo listo, ¿no? Para filmar en enero, entonces ese momento tenso y ese movimiento pues también implicó impactos en el personal, en el presupuesto, ¿no? Cualquier movimiento o cualquier cambio, por mínimo que sea, tiene un impacto en todo. Entonces, en nuestro caso, pues sí, lo tuvo, pero como repito, o sea, creo que para nosotros, productores, siempre lo más importante debe ser la gente, pues, ¿no? La seguridad y en este caso la salud de la gente, entonces creo que tomamos una buena decisión. Parte pues de los protocolos también era eso, tener como un crew muy pequeño. Ya habíamos como preparado nuestra lista de personal y todavía, pues ya
cercanas a las fechas de rodaje o sea, tuvimos que disminuirla todavía más, ¿no? Porque pues finalmente íbamos a estar en un lugar pues interior, muchas personas, pero bueno, siempre como la encomienda y protocolaria era solo 5 personas como máximo en set, ¿no? Como para las escenas. Todos los demás tendremos que estar como en espacios contiguos, siempre cuidando pues no, que no haya aglomeración de gente, ventilar lo más posible el espacio y sí, o sea, creo que, creo que una vez que tienes como claro todas esas cosas, pues ya, ya estando ahí en filmación, pues disfrutas, ¿no? El trabajo. ¿De cuántas horas serán los llamados? Bueno, creo que sí te platicaba, ¿verdad? Te dije comentar que era, bueno, a mí nunca me había tocado tener como un rodaje en el que tu hora, tu horario, tu jornada laboral fuera de 10 horas, ¿no? Entonces acá, pues también era parte de nuestras medidas, ¿no? Como de pues como de control, que fuera una jornada corta, eh, para que no estuviéramos como tanto tiempo reunidos, ¿no? En un solo lugar, porque nuestra actriz también era mayor, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, pues logramos cumplir con ese horario. Nuestros días, fueron 5 días de rodaje y nuestros días eran de 10 horas, ¿no? Creo que por ahí nos pasamos, había un día muy complicado y ese sí nos pasamos, pero nos pasamos por 2 horas. Entonces, por lo regular, las jornadas de rodaje pues son de 12 horas o más, ¿no? Dependiendo de qué tan complicado sea el día, te puedes extender un poco más. Pero en este caso no, la verdad es que todo fluyó muy bien, logramos cumplir con los horarios y sí, estuvo bastante bien, creo. Oye, ¿y qué tanto mutó el presupuesto o el financiamiento con esto de los cambios de fechas? ¿Qué tanto qué, perdón? ¿Cambió el presupuesto inicial, ¿no? El financiamiento, ¿cómo se vio afectado? Y si nos Uh-huh. pudieras compartir quizá como en qué rubros tuviste que cotizar que antes no se cotizaban, ¿no? Por ejemplo. Pues justo toda la parte de seguridad y protocolos COVID, ¿no? Este proyecto, pues justo cuando se metió la convocatoria y se hizo como todo el planteamiento creativo y se hizo el presupuesto y tal, pues no estaba considerado pues el COVID, ¿no? Porque todavía no era una pandemia. Entonces, en ese sentido, pues todos los proyectos que empezaron o que estuvieron trabajando como con un financiamiento que se obtuvo previo a la pandemia, pues tuvieron que, o sea, se impactaron en ese rubro, ¿no? En esa parte. En nuestro caso, pues sí, o sea, de por sí es un proyecto pues que tiene como presupuesto apretado. Tuvimos que apretar todavía más, ¿no? Ciertas cosas para poder eh, considerar como esta parte del COVID pues que era, que fue todavía mayor, ¿no? De lo que se había planteado en primera instancia. Y como te decía también, como el tema de los cambios de fechas, pues también impactó, pero tienes que, o sea, tienes que apretarte y manejar como, ahora sí que apretar y ajustar otros rubros, ¿no? Para poder cubrir los que necesitas en este momento. Otra cosa que, ay, perdón, pues hay este apoyo o el apoyo que tiene el proyecto por parte del IMCINE, pues no es que se pueda como estirar, ¿no? O sea, es como
o sea, el número que te dan y ya. Entonces, pues sí, o sea, si tú tienes, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos todavía haciendo el balance de números para ver qué tanto vamos a tener que ajustar la postproducción, la parte de postproducción, pero si no te puedes apretar más o si no puedes estirar más ese presupuesto, pues va a haber que conseguir buscar como otros subsidios, ¿no? U otras aportaciones. Entonces, bueno, justo estamos revisando, yo creo que no, vamos a tener que optar por esa opción, yo creo que no va a ser como un número tan impactante, pero sí vamos a buscar esa aportación, ¿no? Extra que necesitamos. Sí, ya justo pensando en este tema de la postproducción, quería preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué cambia en esta fase donde usualmente parte del equipo pues tiene esa dinámica, ¿no? Trabajar desde casa, un poco como el freelance, ¿no? El home office, que usualmente ya estaban, ¿no? Trabajando así. ¿Qué es lo que cambia, ¿no? Y si nos pudieras platicar un poquito como tu chamba ahora, en esta, ¿no? ¿Cómo le das seguimiento? Sí, pues creo que, o sea, como algunos departamentos o partes o miembros de los equipos de ciertos departamentos no es que trabajaran desde casa, sino que trabajaban como desde oficina. Ahora sí tienen que hacerlo desde casa, ¿no? Creo que los mayores retos en ese sentido, pues siempre es, pues que bueno, ustedes seguramente también ya lo han reflexionado, o sea, pues es raro tener que estar interactuando como a través como de un medio electrónico, pues. Para mí, uno desde que te tienes, yo que no soy tan afín con la tecnología, que te tienes que enfrentar como a esta cosa tan, pues a veces a lo mejor burda para algunos, pues pues tener que pues involucrarte con estas aplicaciones o nuevos softwares que a lo mejor no estás acostumbrado o que no te gusta, no te llama la atención. Esa es como la primer cosa rara a la que tienes que enfrentar. Pero también, pues la parte de comunicación con el equipo, con la gente, luego, o sea, es distinta, pues, ¿no? Cuando lo haces a través de un aparato o de un medio electrónico. Entonces creo que en ese sentido, sí pues ha sido como, tienes que asimilar que tienes que dejar todavía mucho más claro todo, pues, ¿no? O sea, que tienes que enfocarte mucho como en que la comunicación sea realmente eficaz y clara, pues, porque, pues, de por sí siempre puede haber dudas o malentendidos o lo que sea cuando estás tratando de manera directa con la gente, pues creo que puede ser también mucho más cuando lo haces así, de esta forma ahora, ¿no? Entonces creo que es importante también, pues ahora que estamos trabajando desde casa, pues, mucha parte del tiempo que estamos trabajando, pues que es importante eso, o sea, procurar que la comunicación sea clara y eficaz, ¿no? En producción, por ejemplo, que tienes que tener pues trato con todos los departamentos y ahora pues sí, lo haces como juntas virtuales o estás todavía más tiempo en los grupos de chat, asegurarte o sea, que no haya dudas de nada, pues, ¿no? A echar la llamada, no importa que ya hayas hablado o escrito, que te hayas escrito con la gente, echar la llamada, o sea, que no haya ninguna duda, pues, ¿no? Que quede todo claro, que fluya la comunicación adecuadamente. Creo que esos son como los mayores retos pues, que nos hemos tenido que enfrentar ahora, ¿no? Pues con estas dinámicas de trabajo virtuales. Sí. ¿Qué otra cosa me habías preguntado?
Sí, iba en ese sentido, que ha cambiado, ¿no? En el tema de la postproducción, porque como comentas, algunos trabajaban desde oficina, ¿no? Pero también estaba la parte freelance. Yo creo que va muy bien por ahí. Para ir cerrando, porque ya nos quedan unos minutitos para, para el cierre, tenemos por ahí al coordinador que quiere hacer una pregunta. Sí, me gustaría si nos pudieras compartir la experiencia así precisa de cómo se ajustó el presupuesto, hacia dónde atacaste o hacia qué le redujeron el varo para poder comprar tanto las pruebas como las mascarillas, vaya, lo que se haya necesitado. Si nos puedes platicar como la experiencia específica de si fue en el vestuario, en la post, en qué fue que se tuvo que reducir. Sí, mira, desafortunadamente, siempre como en esta primera parte en la que estás, pues justo produciendo, es difícil que se ajusten, siempre estás buscando eso, ¿no? Y siempre pides como el apoyo de los departamentos en ese sentido, sobre todo cuando estás trabajando con presupuestos apretados, que haya ahorros, que haya, pues que se gaste como lo menos posible. Y desafortunadamente piensas, o sea, lo primero que piensas es, bueno, yo creo que vamos a tener que apretar la parte de postproducción, ¿no? Que en este caso había cierto margen para poder hacer eso, ¿no? Si luego no tienes como ese margen, creo que luego es difícil pedir a la gente cuando de por sí ya tienes asignado como un número pequeño o un número apretado, pedirle a la gente que se baje todavía más, creo que es un poco, pues que no está bueno, pues, ¿no? No es apropiado, no es correcto. Entonces, en ese sentido, cuando no tienes como tanto margen de maniobra, pues creo que desde que ya estás viendo y que ya estás analizando y viendo que te vas a pasar o que vas a necesitar algo más, empezar a pensar en otras aportaciones, ¿no? O en otros subsidios, en búsqueda de otras lanas, ¿no? De otras fuentes de dinero. En este caso, sí teníamos un margen para maniobrar y reducir o apretar un poco la parte de la postproducción, que la verdad no es algo que queremos hacer. Entonces sí estamos ahorita buscando como otras fuentes para, pues para salir tablas, ¿no? Y no tener que reducir esa parte de la postproducción. Pues bueno, estoy invitando a los estudiantes a que se animen si quieren hacer una pregunta, pero para ir cerrando, pues me gustaría saber pues, ¿qué recomendaciones, sugerencias, qué les puedes decir a nuestros compañeros, compañeras, para que se animen o bueno, más bien no se desanimen, ¿no? Con tener este tipo de trabajo, pues ahora con la llegada de la pandemia y con este contexto que hemos estado atravesando, ¿no? Sí, es muy normal, y creo que y puede ser muy sano como dar el espacio y a lo mejor esperar, ¿no? A que las condiciones de las localidades sean pues más idóneas o más apropiadas si es que tienes que salir, ¿no? O sea, hay proyectos que a lo mejor no necesariamente tienes que estar afuera, ¿no? A lo mejor se pueden hacer como desde interior o sin tener que salir de casa, vaya, pero si están, si son proyectos que sí tienes que hacerlos fuera, que tienes que salir y que tienes que planear y ver locaciones, etcétera, creo que sí es importante dar como el tiempo para que las condiciones locales sean más apropiadas y poder hacerlo. Y cuando sea así, pues no, o sea, pensar siempre como muy fríamente, muy objetivamente, analizar y evaluar muy bien todos los riesgos posibles, traten de ser como muy exhaustivos en esa planeación, ¿no? Como tratar de ver todos pues todas las cosas que podrían pasar, ¿no? O sea, como todas las variables,
para poder ir pensando en soluciones, ¿no? O sea, creo que la parte de la producción es esa, pues, ¿no? O sea, es muy importante como esta planeación, esta logística y considerar todas esas variables para poder pensar y tener como tu plan B, tu plan C, tu plan D para las posibles soluciones. Entonces, creo que se puede trabajar, o sea, digo, ahorita también ya las condiciones se están mejorando como en todos lados y eso está increíble, pero no, o sea, se puede trabajar perfectamente, o sea, creo que lo importante es tener como ese tiempo considerable de poder planear y poder evaluar, ¿no? Riesgos. Me encanta porque en unos momentos vamos a platicar con Daniel, sonidista, cineasta también, esposo de Tere, y como que traen dos paradigmas de trabajo, ¿no? Sí. Digo, ella es la productora, ¿no? Y está como al frente de su equipo de trabajo y tiene como una forma de resolver problemas, de afrontar la situación, ¿no? Y vamos a ver, o les voy a compartir, ¿no? La grabación de la otra entrevista. Si quieren entrar también pueden hacerlo, les comparto el link. Pero va a ser muy interesante, ¿no? Ver cómo estas dos formas pues de navegar en esta exigencia, ¿no? Claro. Condiciones que se nos han presentado. Pues bueno, Carlos, yo creo que vamos a ir cerrando, por si también quieres comentar algo. Yo estoy muy agradecida con Tere, fue un gustazo platicar contigo, no solo esta llamada, las anteriores también, estar como al tanto y que nos compartieras, ¿no? Tu experiencia de regresar a la producción, ¿no? No solamente al rodaje, que nos compartieras hasta de los mismos nervios de estar Sí. llenando el formato, corrigiendo, bajando presupuestos y como irnos dando una idea, ¿no? De qué es esto de hacer cine también desde casa. Uh-huh. Así es, pues en efecto, muchas gracias, Tere. La verdad es que a mí este tipo de espacios en los que vienen personas a compartir experiencias me parece de lo más satisfactorio y de alguna manera para eso estamos en la universidad, ¿no? Para compartir conocimientos, experiencias y pues irnos alimentando un poquito de la experimentación ajena, ¿no? A veces es bueno experimentar en cartera ajena y en presupuesto ajeno para más o menos entender cómo es que los errores se cometen y reducir pues esa posibilidad de cometerlos o simplemente cometerlos y acordarte que tiene que ver con lo que te platicaron alguna vez en la universidad, que alguien más los cometió. Entonces, pues agradecerte el espacio. Un poquito por la premura, ahorita no tengo el reconocimiento, pero te lo hago llegar más tarde la próxima Ay, semana, muchas gracias. que sirva No, como agradecimiento y regresar un poco de lo que haces por estar acá, ¿no? no, pues muchas gracias a ustedes también por el espacio, por la invitación. Y pues nada, aquí estamos, ¿no? Para cualquier cosa. Gracias, Tere. Igual si quieres más tardecito pasarme a lo mejor algún canal, algunas películas que has producido, ¿no? Para compartirles a los estudiantes, no sé, como formas de contacto, de conocer tu trabajo, ¿no? Sí, seguro, con mucho gusto, claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti, Tere. Un abrazo. Igual, Estamos en comunicación. adiós. Sale. Pues bueno, nos retiramos para que puedan pasar a su siguiente clase. Gracias por estar, gracias por compartir, Carlos, por unirte. Entonces, pues que tengan muy buen día a todas y estamos en comunicación. Acá te estoy en el Chao. chat. Muchas gracias. Hasta luego.